Buenas noches, de nuevo aquí en Dominó, hoy para tratar un tema que involucra, que interesa a muchísima gente. ¿Por qué? Porque vamos a analizar estos créditos hipotecarios que acaba de normar el Banco Central y que ya algunos bancos han lanzado con algunos ofrecimientos específicos de cómo se puede obtener y qué desenvolvimiento, qué desarrollo pueden llegar a tener esos créditos hipotecarios. Y eso al mismo tiempo lo vamos a vincular con otro tema importante que tiene que ver con los jubilados, porque vamos a analizar qué pasó con ese fondo de jubilaciones que en su momento se creó allí por el año 2007-2008 y que era la gran reserva del sistema previsional, y evidentemente ha habido muchos problemas en relación a ese fondo. Pero para aclarar todo esto, invitamos a alguien que conoce a fondo el tema, se llama Javier Mutal. Fue funcionario en la Secretaría de Financiamiento en la época de Lavagna, Guillermo Nielsen. Actualmente está a cargo de una consultora Jacobs de Economía y Finanzas, conoce bien a fondo este tema. También estuvo en el fondo que administraba ANSES entre el 2008 y el 2010, conoce a fondo el tema, por eso lo invitamos para hablar de estos temas. ¿Qué pasa con el fondo de los jubilados y qué pasa con esta nueva operatoria de créditos hipotecarios? Unos anuncios y ya comenzamos. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. UMED, tu derecho a la excelencia. A vos, te digo a vos que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte. Siempre es bueno tenerte. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Bueno, como adelantamos, estamos con Javier Mutal, conoce a fondo todo el tema económico, el tema financiero, por eso hemos lo convocado, tiene experiencia en el manejo de fondos, nada más ni nada menos en un periodo del fondo del ANSES, participó como director allí. Bueno, conoce a fondo el tema, está aquí con nosotros y vamos a tratar de explicar, a ver, esta nueva propuesta que lanza el Banco Central de créditos hipotecarios. Ante todo, gracias por estar en Dominó. No, por favor, Ismael, gracias por la invitación. Claro, la primera cuestión que mucha gente se pregunta, escucha que se va a ajustar por inflación y le agarra un poco de miedo porque, lógicamente, con la historia inflacionaria de la Argentina, con la famosa circular 1050, que si bien no se ajustaba por inflación, se ajustaba por tasa de interés, pero que era muy positiva, en determinado momento se metió allí y fue un dolor de cabeza. Entonces, en principio, por lo que yo entendí, es lo siguiente. Vamos a suponer, yo hago depósitos en un plazo fijo, en un banco, que se va a ajustar por inflación. Así es. Y el banco va a agarrar esa plata, mía y de miles y miles de depositantes, y le va a dar crédito a otra gente que necesita vivienda. Así es. ¿Qué gana el banco? Es que va a aplicar una tasa de interés. O sea, a mí me va a dar una tasa de interés que es la inflación más, supongamos, 2 puntos, y con ese dinero se lo va a prestar a otra gente, también por inflación, pero quizá una tasa del 5, del 5,5, del 6%. Así es, correcto. Así es la tasa que está prevista. Muy bien. ¿Esto es bueno, es malo? ¿Cuáles son los problemas que uno puede llegar a tener antes de tomar una decisión? Correcto. Voy a partir de un punto anterior para que pueda comprender bien la gente de qué se trata el producto y a partir de eso podamos charlar bien de cómo se lo puede mejorar, qué falencias puede tener y las coyunturas macroeconómicas en las cuales serían más adecuadas aplicarlo. Lo primero, esto no es un préstamo en pesos, no es un préstamo en dólares, es un préstamo en unidades de vivienda.
UBI, le llama el gobierno, unidad de vivienda. ¿Esto qué significa? Son préstamos a 15 años de plazo, con una tasa aproximadamente del 5%, préstamos entre 1 millón y 2 millones de pesos, ¿no es cierto? Pero ese capital que voy a tomar como préstamo se va a ir ajustando en forma diaria por la inflación. También el gobierno establece que si esa inflación fuera muy alta y en todo caso superara en 10 puntos a la evolución de mi salario, voy a poder pautar con el banco un estiramiento de plazos porque se me va a poner más difícil poder pagar esa mayor cuota. O sea que en lugar de pagar 180 cuotas, me voy a 200 cuotas. Por ejemplo, está previsto que sea hasta 15 años de plazo. La relación cuota-ingreso es muy parecida a la actual, en torno al 30%. ¿Sí? Y lo importante que generalmente ve un inquilino actual que está pensando en la posibilidad de acceder, de tomar un financiamiento, es cuánto implicaría esta cuota respecto al alquiler que estoy pagando. Por supuesto depende de la zona geográfica, de los barrios, pero en principio la cuota estaría o igual que un alquiler hoy en los barrios. Se está hablando de un 30% de mi ingreso. O sea, si mi ingreso familiar es de 30.000, yo podría llegar a tener una cuota de 9.000. Efectivamente. Y con 9.000 de cuota tendría aproximadamente un préstamo de 1 millón, 1,1 millón. Así es, el cálculo es ese. Perfecto. El cálculo es correcto, ¿sí? Entonces, si uno tuviera que hacer una primera evaluación respecto a la creación del producto, el producto es un producto de vanguardia. ¿En qué sentido un producto de vanguardia? Es un producto apropiado para la economía que viene, una economía más estable, una economía por la cual el gobierno está haciendo un esfuerzo grande para tratar de reequilibrar las variables que estaban fuera de su equilibrio producto de la herencia anterior y en los primeros pasos que se están dando en estos primeros 100, 120 días, y es un producto adecuado para la etapa que viene. ¿Por qué es eso? Porque la gente lo que ve ahora es lo siguiente, mira, especialmente en abril, gas, aumentó antes la luz, agua, tarifa, transporte y todo lo demás, se habla de una inflación solo en abril del 6-7%, correcto, 30 y pico por ciento o casi 40% de inflación. Correcto. Y entonces, el primer problema acá es lo siguiente, yo gano en pesos con un salario, saco un crédito y me comprometo a pagar una cuota que se ajusta por la inflación. Correcto. Se ajusta todos los días, diariamente, dijo usted. Así es. Mi salario no se ajusta todos los días. Así es. Está claro, se puede llegar a ajustar cada 6 meses o cada año. Entonces yo no corro el riesgo de que mi salario se vaya, es decir, que mi salario suba por la escalera y la inflación, por el ascensor y yo me quedo ahí, tac, con la cuota y no la puedo pagar. Me dará más plazo, pero entonces yo en lugar de pagar 15 años termino pagando 20 años. Su punto, Ismael, es correcto y es uno de los centros de las críticas que hay del momento en el cual debe ser implementado un producto de esta naturaleza. Obviamente el producto no es nuevo. Chile 67, Uruguay 2004, Canadá 1991, Francia 1998, Estados Unidos en el 85. Hay varias experiencias. Entonces, cuando uno se pone a analizar y estudiar los contextos económicos y financieros que había en cada uno de esos países en el momento en que se decidió, uno encuentra dos hitos, dos mojones muy importantes. El primero es cómo estaba la macro en el momento de la creación del producto, y eran momentos de inflación alta. El gobierno toma la decisión para acercar un instrumento de indexación a la economía para favorecer los intercambios comerciales entre compradores y vendedores, para facilitar el crédito y el ahorro de largo plazo. Pero aquí no está el riesgo de que yo digo, mi salario puede caer, yo no tengo garantía de empleo porque hoy la situación... Ahí vamos. Entonces, el PBI está cayendo, tenemos caída del PBI que puede afectar el empleo y lo está afectando, especialmente la construcción. Por ejemplo, el propio Ministerio de Trabajo dijo... fuerte caída en la construcción. Alta inflación estamos teniendo. Así es. El gobierno va a revisar las metas de inflación. Entonces uno dice lo siguiente, el gobierno me prometió a mí inflación del 25 y ahora dice que no la va a poder cumplir y va a ir más alta. ¿Quién me garantiza a mí que yo saco un crédito a 15 años? O sea, va a haber 4 gobiernos en el medio mientras yo estoy con el crédito. ¿Quién me garantiza? Vamos a suponer que
los primeros 4 años me va bien. Y después viene la alta inflación y me agarra, digamos, en la mitad del crédito con una disparada de la inflación. Por eso es que, si bien estos productos han sido creados en momentos de alta inflación, su masividad, su universalización, su utilización plena para los intercambios ocurre mucho tiempo después. Entonces, cuando uno empieza a analizar cómo era la situación macroeconómica en el momento que se hizo masivo el producto, encuentra 4 o 5 elementos comunes en todos estos países. El primero, la inflación era baja. El segundo, la inflación era estable, baja, pero estable. Porque podría ser baja. Claro, porque podría ser 2,9, 9 menos 2, 2,7. No, baja siempre y así. Estable. Tercer elemento es, tiene que ser un nivel de inflación que no genere recesión, porque si tuviéramos un escenario en el cual tenemos inflación con recesión, con pérdida de empleo, no solamente que la cuota en términos mensuales va a aumentar, sino que no tiene trabajo, o puede haber perdido el trabajo para abonar esa cuota. Cuarto elemento tiene que ver con la velocidad, lo que usted mencionaba. No puede haber espiralización entre salario e inflación, por esto de que la cuota actualiza en forma diaria, ¿sí? Versus el salario, donde tengo paritarias cada 6 meses, eso es un problema a solucionar. Y el último, como bien coincido con usted, tiene que haber una percepción por parte del tanto tomador del préstamo indexado al SER como del inversor que va a hacer un plazo fijo al SER, de que hay cierta certeza, estabilidad y transparencia institucional de largo plazo. ¿Sí? Como usted bien decía, un préstamo 15 años de plazo que se podría extender más en el caso que la inflación sea mayor que los salarios. Estamos hablando de 15, 20 años, son 4 periodos de gobierno. Sin importar de cuál sea el partido político gobernante, tengo que tener ciertos elementos que me hagan pensar que la institución que haga el cálculo del SER, la institución que haga el cálculo del coeficiente de variación salarial, que registra la evolución de los salarios en blanco a lo largo del tiempo, me va a dar cierta estabilidad y no variaciones coyunturales en base a los intereses del momento. Entonces, una pregunta, ¿por qué no se podría ajustar la cuota por el coeficiente de variación salarial? Cuestión de que yo, digo lo siguiente, bueno, yo voy a destinar el 30% de mi sueldo a pagar el crédito. Correcto. ¿Está claro? Esa cuota va a variar según mi salario, Sí. con lo cual yo tengo la tranquilidad, como tomador de ese préstamo, de ese crédito, de que no voy a tener desfasajes importantes porque yo siempre, sobre mi salario, sé que el 30% va a ir a eso. ¿Por qué no se podría hacer así? Es una alternativa posible, por eso lo que creo es que más allá de que es loable que el Banco Central traiga sobre la mesa un producto de esta característica que es normal y habitual en los países desarrollados y trate el central de romper, hay una inercia que nos hemos acostumbrado y porque es habitual, creemos que es normal, pero no lo es, que es que yo me puedo comprar mi par de zapatillas en 18 cuotas sin intereses, pero tengo que comprar mi casa al contado. Nos hemos acostumbrado a esto, pero esto no es normal. Entonces, este producto viene a cortar con esa lógica, con esa inercia, y en ese sentido es potable, pero puede ser optimizable el producto. Una forma, como usted menciona, no ajustable por inflación, ajustable por CBS. Otra posibilidad que en otros países se ha llevado a cabo, por esto digo, hay que aprender de esas experiencias, es que puede haber un seguro de desempleo. Es decir, yo que pago la cuota, además podría tener incorporada en la cuota o por afuera una prima de seguro de desempleo. Si yo me quedase sin trabajo, la cuota la paga el seguro. Los próximos 6 meses, los próximos 8 meses, la cuota la paga el seguro hasta tanto yo me pueda reinsertar en el mercado laboral. Esa sería una solución alternativa. También esto nos da la pauta que Banco Nación, el principal banco del sistema financiero argentino, con 600 sucursales, el más grande de todos, no forma parte de los 6 bancos. ¿Por qué? Porque estimo que, me consta, que están tratando de perfeccionar el producto. Salir con otro producto. Con otro producto que similar, trate, pero que sea más atractivo. Que trate de salvar ciertos elementos que pudieran dotar de riesgo al producto. También es importante cuando uno mira la evolución de estos productos indexados, tienen una dinámica propia. A lo largo de los años en los países va cambiando la normativa del producto. Cuando en Chile, por ejemplo, se creó el producto en el 67, se hizo masivo en los 80.
¿sí? Y primero se inició con cálculo de inflación cuatrimestral, luego mensual, hasta llegar a la diaria. O sea, el producto tiene tiene vida y se va ayornando y va cambiando para ir atendiendo, morigerando estos efectos negativos o recesivos que puede llevar Javier, a ver, ¿no? otro tema, Sí. estaba pensando. Mucha gente a comienzo de año, cuando vio que se venía una inflación muy, muy importante, dijo, yo voy a hacer un depósito por SER. Sí, Como no estaba el SER del INDEC, correcto. se iba a usar de la Ciudad de Buenos Aires y mucha gente me dijo, mejor todavía. ¿Por qué? Porque de la Ciudad de Buenos Aires iba a tener mayor impacto los aumentos en los servicios públicos, Así es. porque respecto del interior del país estaban más retrasados. Muy bien. Hizo depósitos, porque se puede. Sí, por se supuesto, podía es un hacer. producto que ya está creado. Hizo depósitos un año en el SER. El otro día me lo encuentro y estaba con una bronca total porque dice, yo lo hice sobre la base de las normas que Claro. existían en aquel momento, hice una apuesta y dije, hice todo un análisis, consulté con gente y todo lo demás, todos me recomendaron esto. En el medio vino el referí y dijo, ahora se permite cambiar y entonces en lugar de meter el gol con el pie se puede meter el gol con la mano. Correcto. Muy bien. Coincido. Bueno, Sí. y encima está este antecedente, en base inclusive a trabajos suyos, que dicen lo siguiente, que el fondo de los jubilados, por el truchaje en el índice de precios que se hizo entre el 2007 y diciembre del 2015, le metieron la mano en 190.000 millones de pesos. Lo divido por 15, me da 12.500 millones de dólares. O sea, todo lo que se le paga a los fondos buitres, Exactamente. todo lo que se le paga a los fondos buitres y a los holdouts, es el equivalente de lo que le sacaron al fondo de los jubilados. Sí, correcto. Y entonces, Ahí coincido en su punto y voy a lo siguiente. Un factor fundamental del éxito del producto es la certeza que pudiera tener un inversor en plazo fijo e incluso el que otorga el préstamo, el banco, respecto a la transparencia en el SER. Si el gobierno infravalora el SER, si el gobierno subestima el SER, por un lado es muy positivo para el tomador del préstamo porque su Lógico. cuota no va a crecer a la velocidad que debería. Pero al depositante del plazo fijo que ajusta por SER o al banco que otorgó el capital con SER y está esperando que ese capital actualice a la velocidad de la inflación verdadera, no va a poder tener certeza de que va a recuperar el capital en términos de poder adquisitivo, en términos reales. Entonces, por eso es que es fundamental la institucionalidad. Y creo que el gobierno, ¿por qué da a conocer el producto ahora? Porque al ser un producto nuevo, va a llevar tiempo tomar conocimiento a la gente, le tiene que dar tiempo al INDEC a presentar el índice de inflación nuevo en el mes de junio, tiene que dar tiempo a los bancos a que actualicen su sistema y sus procedimientos legales para este nuevo producto, pero sobre todo tiene que romper la resistencia al cambio normal que tiene cualquier tomador de préstamo en Argentina, que estamos acostumbrados a la tasa fija, a la cuota fija. pero que Entonces, si lo esto hubieran va postergado un también. poco, yo hago el siguiente Sí. razonamiento. Si en Sí. lugar de lanzarlo ahora, Sí. hubieran esperado que baje un poco la inflación, porque ahora la gente escucha esto y en la página acá dice, mire qué lindo el crédito hipotecario, y en la página de al lado dice, la inflación de abril va a ser del 7-8%. Entonces, ¿no hubo un problema de timing? ¿No hubiera sido mejor largarlo en el segundo semestre? Tomo su punto, pero lo veo desde otra óptica. Si yo soy un chico joven, si yo soy un inquilino, si yo estoy con mi familia, donde yo quiero ser propietario y hace muchos años que Sí. no puedo, y tengo un gobierno nuevo que acaba de asumir hace 120 días y me dice, sé que estamos en un esquema de transición macroeconómica, pero ya las autoridades de este gobierno están pensando en un producto que para mí podría ser viable Sí. con el transcurso del tiempo. Por un lado lo tomo como algo positivo, no como Pero algo yo a esa salvando, sí, obviamente. pero yo a esa misma persona no le diría, ojo, no lo tomes ahora porque te van a meter el índice de abril Ujú. y que te va a matar porque te puede dar el 7%.
el de mayo, que te puede dar el 4%, esperá 90 días, 120 días, para evitar justamente que te agarren los meses de mayor inflación sobre la cuota. Le repito nuevamente lo que le mencioné antes. La masividad del producto, que tengamos mucha gente en las sucursales de los bancos solicitando la apertura, va a depender primero de esas condiciones, estos 4 o 5 condiciones mencionadas. La inflación más baja, la inflación baja y estable, que la gente perciba que no hay riesgo de espiralización entre salario y precio, que Todesca pueda mostrar su nuevo IPC, que sea metodológicamente potable, que cuando llegue el momento de artículo 4, posiblemente en algunos meses, el Fondo Monetario Internacional también dé su bendición a la metodología de las estadísticas. Es un combo de productos, de elementos que tienen que estar presentes para que sea masivo. Yo creo que hacia ahí vamos. Pero no quiero dejar de mencionar un tema vinculado al fondeo, vinculado a quién va a ser el depositante que lleva sus pesos al banco. Y acá hay un tema central. Si los préstamos indexados por SER, los bancos lo otorgan al 5%, que es la tasa aproximadamente que se calcula que van a salir los préstamos, el banco no puede tomar depósitos a tasas mayores al 1%, SER más 1. Entonces uno dice, el inversor va a decir, ¿qué hago? ¿Coloco mi dinero al SER más 1% o me compro un bono indexado, que es un bono emitido por el gobierno nacional? Hay varios que rinden SER más 5,5. ¿Qué incentivo tengo para llevar mi dinero al banco, para que me pague al SER al 1, con el riesgo de que el banco use mi dinero para dar un préstamo hipotecario a 15 años, con riesgos de inflación hipotéticos? ¿Sí? Si le puedo comprar un bono en el mercado secundario, cuyo emisor tiene la fábrica de hacer pesos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué han hecho este problema ya ocurrió anteriormente? Entonces, ¿qué hicieron inteligentemente los gobiernos en aquella oportunidad? Los gobiernos, para que el producto sea exitoso y para que el depositante lleve sus pesos al banco al SER más 1, ¿qué hicieron? No en el bono. Reducieron la tasa de rendimiento, la curva de rendimiento de esos bonos soberanos indexados que cotizan en el mercado. O sea, los gobiernos intervinieron para que los precios de esos bonos suban, el rendimiento de esos bonos baje, entonces ya no era competitivo para el inversor decir plazo fijo al 1 o bono al 5, era plazo fijo al 1 o bono al 1,4 y hago el plazo fijo al 1%. Entonces uno podría esperar que la ANSES o que el gobierno pudiera tener sería óptimo que pudiera tener una conducta de esta naturaleza para desincentivar al depositante a que compre un bono en el mercado de capitales secundario o primario, si fueran a emitir nuevos bonos del gobierno, y que sí coloque el plazo fijo ajustado. Tenemos que ir cerrando. Esos 190.000 millones de pesos que le metieron la mano al ANSES, ¿se pueden recuperar? ¿Hay alguna forma? Porque, ojo, con ese dinero se podrían pagar todas las sentencias, las 350.000 juicios que tienen los jubilados. ¿Hay una forma? En 1 minuto y medio. La semana pasada hay una ONG que inició una acción de clase a través de una demanda al Estado Nacional. Fue a los tribunales. Fue a los tribunales, ¿sí? Para solicitar la indemnización a los tenedores de bonos indexados por el perjuicio ocasionado como consecuencia de que el INDEC, el gobierno, infravaloró la inflación y esos bonos, cuyo capital ajusta por SER, no pudieron evolucionar o avanzar de la manera que debían ser comparado contra inflaciones medidas por el propio Congreso de la Nación, ni siquiera de los privados. En este sentido, el juez recibió la demanda, la mandó al procurador del Tesoro de la Nación, que tiene 60 días para tomar conocimiento, más 60 días para emitir una respuesta. ¿Qué es lo interesante de esta acción de clase? Que no requiere el periodo de prueba, porque el propio gobierno y los propios funcionarios que en su momento estuvieron involucrados admitieron y están procesados, o están sujetos a justicia. Entonces la única etapa que consistiría posterior es, primero, que se dicte sentencia sobre la cuestión y luego el cálculo de indemnización. Esto puede llevar varios años, pero lo que quiero hacer referencia, más allá de lo netamente económico y financiero, y obviamente que 190.000 millones de pesos es el 30%
del valor actual del fondo. Sí. Ese fondo es para pagar las jubilaciones del futuro. Hoy, las jubilaciones, las pensiones, el gobierno, el ANSES, las paga con la propia recaudación que recibe. Tiene superávit, entre comillas. Este fondo está preparado para que en el futuro, cuando la recaudación tributaria de ANSES caiga, porque va a haber menor cantidad de trabajadores, simplemente porque la tasa de natalidad es menor, pero va a haber mucha cantidad de ancianos, porque la expectativa de vida es mayor. Ese fondo va a servir para suplantar la ausencia de cash como consecuencia de que tengo caída en recaudación, etc. Simplemente para terminar, Sí. en último segundo. Un segundo. El gobierno ha tomado como prioritario arreglar con los holdouts externos, ¿sí? Pero ahora le toca el turno de arreglar con los holdouts internos. Y muchos de ellos son jubilados. Es importante que el gobierno entienda que ha perjudicado a los que no pueden contratar a los abogados de Paul Singer, a los que no tienen tiempos para esperar y a los que han confiado en un bono con ley local. A los holdouts que estaban con bonos con ley americana, que tienen el respaldo para contratar a abogados caros y que tienen tiempo para esperar, se los ha priorizado. Lo lógico sería que el paso que sigue sea arreglar la deuda dañar, resolver el daño y el perjuicio producido a los jubilados. Yo tengo fe, creo que el gobierno va a tomar nota. Esperemos. Así Javier Mutal, gracias por haber No, estado por favor, en Dominó. gracias por la invitación. Creo que explicación abundante para analizar y sobre todo para tomar alguna decisión aquellos que son jubilados o aquellos que están pensando en un crédito hipotecario. Nos reencontramos el próximo martes. Gracias. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción. Grupo Asegurador. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.